Con estas ideas o estos conceptos delirantes de la humanización del mundo espiritual. Es decir que solemos transponer todas las virtudes o las particularidades o características humanas a el mundo espiritual. Es decir, Eshu necesita comer, Eshu está débil, Eshu se enoja, Pretovelo anda medio chamuscadito porque como le pegaron mucho latigazo en su época, ahora llega y cuando llega está medio llorando, o Orishá llega y entonces está como medio enojado porque molestaron a su hijo y bla bla bla. Todas esas transposiciones que son totalmente humanas, pero parece que en parte porque nos gusta jugar a eso, ¿no? Y los que son un poco más serios y se dedican a cultuar o a practicar la religión de forma seria, valga la redundancia, bajan el mundo espiritual al humano para poderlo asimilar, ¿no? Y ahora lo que quiero hablar es algo simple, y es el tema de la cineta o cinetear, como un llamador, como la campanita esa cuando vos llegás a la recepción de un hotel y no hay nadie, entonces tocas ahí y aparece el Messier, o aparece el de administración, o aparece alguien, sí señor, que desea, ¿no? Entonces nos imaginamos que Eshu es así, que ese es el teléfono directo, entonces cineteamos y Eshu escucha y dice, hoy mi hijo me está llamando, esperamos un ratito, ¿no? Ahí hablando con una pompallera y dice, espera un poquito, Padilla, aguantá que me están llamando. Y abre la puertita así del astral y llega Eshu porque lo estamos llamando. No funciona así. No funciona así. Y si ese es el fundamento, bueno, ten en cuenta que te lo transmitieron personas, mentes, pensamientos, que fueron conformados en el siglo XVIII, XVII, ¿sí? Sin entrar en detalles, pero tenés que evaluar estas cuestiones con recursos intelectuales propios de esa época, con un territorio, una nación, una cultura propia de esa época. Hoy en el siglo XXI ni se hubieran imaginado nuestros pretovelos decir algo a un aparato y que ese aparato te tire absolutamente toda la información, incluso videos sobre ese tema que estás diciendo, ¿no? Una locura, me refiero a la inteligencia artificial. Entonces esto no lo podemos separar de la religión. Te guste o no te guste, vos que sos ortodoxo y que te abrazás a los fundamentos y después salís corriendo y llorás por TikTok de que están agrediendo los fundamentos. Vamos a hablar de en serio. No podemos disociarnos del espacio-tiempo en donde estamos viviendo. Entonces, el concepto de la cineta o el sonido, una de las características, porque hay dos que son muy esenciales, pero una de las características puntuales que tiene, por el cual se genera algo, es como un tester para saber la persona que quizás no tiene sensibilidad o comunión espiritual, cuando una energía está cerca de ese espacio o de ese radio donde se desprende dicho sonido. Se hace más seco el sonido. Entonces ahí vos te vas a dar cuenta que hay una entidad o una energía que está interrumpiendo las ondas sonoras. Esto es física pura. En el siglo XVII se podía mistificar, hoy ya no. Nosotros sabemos, gracias a Charles Hawking, que por ejemplo el sonido se retroalimenta, una de las características. El sonido también dura poco. ¿Qué significa que se retroalimenta? Es la sensación de que si yo grito ahora, el grito y el sonido de mi grito dura muy poco. Si no llega a un término, es decir, si no llega al interlocutor, si alguien no me escucha, no surte efecto, es decir, se disuelve ese sonido en el aire, entonces no pasa nada. ¿Se entiende más o menos? Lo mismo sucede con la cineta. Cuando yo estoy
cineteando y ejecutando un sonido, hace un sonido expansivo porque no hay ninguna barrera en el aire que interrumpa ese sonido. Ahora, cuando cambia y se hace un sonido más seco, es porque hay una energía cerca. Entonces, cuando hay una energía cerca, dejo la cineta y me comunico con esa fuente energética, porque seguramente es la que vino a recoger mi agrado, mi servicio, es la entidad o el misterio que ha llegado a mi nivel vibratorio. Entonces ahí me comunico con esa entidad. Esto es solamente una de las características que tiene la cineta, que no es justamente abordarla desde el lugar de estoy llamando a un Eshu, estoy llamando a un pretovelo, tingui, tingui, tingui. No funciona así. No funciona así. La cineta es para vos. Ellos vienen. De hecho, vos pensás en ello y rezás sin emitir una sola palabra, y los pensamientos son energía. Entonces esa energía comienza a desprenderse y comienza a jalar en el mundo espiritual, y ellos lo ven. Dicho sea de paso, siempre tenemos misterios cerca asignados. Si vos estás iniciado, bautizado, si tenés un Eshu asentado, ni hablar. Si tenés un orillá nacido de otra religión, ni hablar. En la Umbanda se cultúan los orillá y nosotros tenemos la visión de que los orillá están siempre con nosotros. Ahora, en otros cultos no, deben nacer. Ahora, si tenés un orillá nacido, está siempre esa energía puesta en vos. No es que andas con el orillá siempre ocupado y siempre encima, pero sí vos tenés siempre una marca de ese orillá, entonces el orillá sabe todo de vos. Cuando vos tenés una necesidad, muchas veces ni hace falta proferir nada. Ellos ya lo saben y están ahí pronto, están cerca, para que vos enseguida te concentres, reces o te intentes contactar con ella a través del espíritu, de tus emociones, de tu corazón, y ellos enseguida van a llegar. No hace falta tingui, 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 tingui. ¿Se entendió más o menos? Dejemos de hacer estas transposiciones humanas al mundo espiritual, porque parece que estamos jugando a las guerras de las galaxias o al Minecraft. ¿Se entiende más o menos? Vamos a ponerle sentido común a estudiar, que es algo maravilloso. Para saber este concepto, no solamente tenés que tener práctica, tenés que tener empirismo de lo que vivís y de algo real. Porque si vos sos espiritual, sabés que yo estoy diciendo la verdad. Entre comillas, la palabra verdad. Sabés que estoy hablando con veracidad, ¿sí? Es verosímil lo que estoy diciendo. Pero más allá de eso, también estas cosas se saben cuando se estudian y cuando se sabe cómo funciona la física, cómo funciona la química, cómo funciona el circuito de la comunicación en el ser humano. Esto es simple y no debería sorprender a nadie. Sin embargo, nos sorprende, ¿por qué? Porque hemos vivido en el nombre de la tradición y los fundamentos en una nebulosa espantosa que es, déjenme decirle, la responsable del por cual no encontramos la salida de grandes dificultades que son de solución simple.